Bueno, acá, digamos, habla un poquito del tema de los números complejos y pasores, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a ir escribiendo, ¿sí? Vamos a ir graficando algunas cuestiones que va nombrando este apunte. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿sí?, un sistema de ejes así, ¿sí? La representación de un número complejo siempre es en dos ejes, ¿sí? Digamos, el número complejo tiene distintas formas de expresión, pero sigue representando el mismo punto en un sistema de coordenadas, ¿sí? Siempre en el eje horizontal van a estar representada la parte real del número complejo, que se escribe de esta manera, y en el eje vertical la parte imaginaria de ese número complejo, ¿sí? O sea que un número complejo siempre va a estar formado por una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? La parte real, ¿sí?, va a ser la parte, digamos, que no depende de la parte imaginaria, que es la que está acompañada por la letra I. Recordemos un poquito qué significa un número imaginario. ¿Se acuerdan que nosotros, cuando conocíamos a todos los números, ¿sí?, el conjunto más grande de todos los números era el conjunto de los números reales? Pero sucedía que cuando queríamos calcular las raíces pares de números negativos, esto no existía en números reales. Entonces surge la expresión de la raíz cuadrada de -1, ¿sí?, como un número imaginario. Y a partir de ahí, cualquier raíz que yo tenga, por ejemplo, qué sé yo, la raíz cuarta de -4, y bueno, esto va a ser la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 4 por -1. ¿Sí? Entonces, de acá yo puedo ir sacando, ¿sí?, puedo ir aplicando propiedades, puedo hacer esta descomposición, entonces te queda que es la raíz cuadrada de, esto va todo así, ¿no?, de, digamos, la raíz de 4 por propiedad, por la raíz de -1, ¿sí? Entonces, bueno, así más o menos va quedando un poco mejor. Digamos, esto nosotros ya lo podemos expresar como el número I, y entonces automáticamente eso desaparece, ¿no? Podríamos haberle puesto acá un cuadrado, ¿sí? A lo que me refiero es que acá le podemos poner cualquier número par y podemos expresar ese índice como el producto entre un número y el 2. Entonces esa raíz de 2 después, con ese -1, cuando distribuimos, porque la multiplicación nos deja distribuir, cuando lo distribuimos automáticamente esa raíz par de un número negativo deja de existir, se transforma en un número, en la expresión de un número complejo. Bien, eso con respecto a, digamos, de dónde surge este número complejo. Pero recordemos que los números reales en realidad son números complejos, porque fíjense, por ejemplo, yo tengo el número z igual a 2, ¿sí? Bueno, el número z igual a 2 es un número complejo, cuya parte real es 2 y cuya parte imaginaria es 0. ¿Sí? Por lo tanto, los números reales son números complejos. Son números complejos donde la parte imaginaria, digamos, el coeficiente que acompaña a la parte imaginaria vale 0. ¿Sí? Así que, digamos, lo que nosotros tenemos que ver es después qué significa, ¿no?, cuando ubicamos un número complejo en un sistema de ejes. Entonces, un número complejo, digamos, representado, nos va a quedar algo así. Entonces, acá nosotros tenemos, acá en esta punta, digamos, está nuestro número complejo. Nuestro número complejo que tiene una coordenada en A, que está sobre el eje de los números reales, y una coordenada en el eje imaginario, que es la coordenada B. ¿Sí? Entonces acá nosotros el número complejo Z también lo podemos escribir en forma cartesiana, escribiendo solamente los coeficientes A y B. Digamos, bueno, acá tenemos cartesiana. La forma, ¿no?, cartesiana. Esta forma que nosotros tenemos acá,
se llama binómica. Y hay otras formas de expresión de los números complejos. Tenemos la forma trigonométrica, la forma polar, hay otras formas que usa el radio o el módulo del complejo y el ángulo que forma, y hay una forma que es la forma trigonométrica, ¿sí? Que la forma trigonométrica, ¿sí? Usa así, digamos. Esto es el módulo de R por el coseno del ángulo que forma, más I por el seno del ángulo que forman, ¿sí? Esa es la forma trigonométrica. También está la forma exponencial, que ahora la vamos a retomar, ¿sí? A ver, la voy a buscar, a ver si está por acá. Vamos a poner el mouse. Tiene que estar por acá la forma... bueno, acá habla de la forma rectangular es la forma binómica, y explica un poquito todo eso, pero bueno, ahora lo vamos a retomar. Bueno, acá no está la forma exponencial, pero bueno, la buscamos. A ver, exponencial, forma... Ah, ya me acuerdo dónde la había visto. Le había pasado. Bueno, y ahí está la forma exponencial. Bueno, no me deja... A ver. Ahí está. Bien, en la forma exponencial dice que nosotros podemos escribir al número complejo como R, que R ahora les voy a mostrar qué es lo que significa, por E a la alfa, que es el ángulo que forma, por I. ¿Sí? Esta es la forma exponencial de escribir un número complejo. R es, digamos, cuando nosotros teníamos el número complejo Z, R, digamos, en realidad el módulo de Z es la longitud, o sea, se utiliza la R porque es el radio de la circunferencia que forma, si ese número complejo girara con centro en el centro de coordenadas, ¿sí? Acá para nosotros R es este que está acá. El ángulo que forma es el ángulo que forma con el eje, o sea, el número complejo con el eje horizontal, y ese ángulo se puede sacar, nosotros ya sabemos que con Pitágoras, ¿sí? Ese ángulo se puede sacar de la siguiente manera. Nosotros tenemos, de nuevo, voy a dibujar así, ¿sí? Voy a dibujar el número complejo, ¿sí? Acá está el número Z, dijimos que esta es la parte real del número complejo, esta es la parte imaginaria del número complejo, y sabemos que esta longitud es A, bueno, ahí le puse, esta longitud es B, ¿sí? Forma un ángulo rectángulo, o sea que esta longitud que tenemos acá, perdón, esta longitud que tenemos acá es uno de los catetos, y esta longitud que tenemos acá, que es el valor de B, ¿sí? En realidad también es este que está acá, que sería el otro cateto, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el ángulo, ¿qué datos tengo del ángulo? Tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. ¿Cuál era la razón trigonométrica que los relacionaba? Era la tangente. Por lo tanto, si yo tengo la medida de los catetos, o sea, si yo sé cuánto vale A y cuánto vale B, porque sé la expresión de mi número complejo, puedo encontrar la tangente del ángulo. O, lo que es mejor, si yo quiero calcular el ángulo, ¿no? Porque por lo general para poder escribirlo de otra forma, yo necesito saber cuánto vale el ángulo. Y bueno, el ángulo va a ser la tangente a la menos 1, que sabemos que no es, ahora les voy a mostrar algo, porque a veces también se presta confusión. Tangente a la menos 1 no es 1 sobre tangente, no. Tangente a la menos 1 es el arco tangente. ¿Sí? ¿Y cómo se hace en la calculadora? En la calculadora se pone shift, tangente,
y adentro se coloca el cociente de estos dos, de los dos, digamos, de la longitud de los dos lados, y eso nos va a dar un valor, seguramente, depende cómo tengamos la calculadora, en sexagesimal o en pi radianes, ¿no? Pero si nos lo da en sexagesimal, lo pasamos a pi radianes o lo dejamos en sexagesimal. No hay problema con eso en los números complejos, ¿sí? Ahora, la otra diferencia que a veces puede prestarse a confusión es que tengamos la tangente de todo esto a la -1. Esto sí es 1 sobre la tangente, y esto es igual a la cotangente, pero son dos cosas diferentes. El arco tangente es una cosa y la cotangente es otra, ¿sí? No es lo mismo. Así que bueno, nada. Lo que nos da el arco tangente nos va a dar un valor en sexagesimal, y la cotangente nos va a dar un valor numérico, porque es un cociente entre dos, digamos, la cotangente para nosotros, esto es, digamos, la tangente la cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, y esto es un cociente entre dos longitudes, así que esto nos va a dar un número. ¿Sí? La cotangente nos da un número, y el arco tangente nos da una amplitud en sexagesimal. Son dos cosas diferentes. Si no queda bien claro eso, bueno, hay que rever un poquito el tema de las razones trigonométricas, que cualquier cosa me avisan y buscamos la forma de verlo. Pero bueno, digamos, por ejemplo, si yo quiero escribir un número, acá me están dando, por ejemplo, un complejo, y me lo está dando de esta forma, ¿no? Entonces, a ver acá, ¿por qué el ángulo les dio de 60 grados? A ver, el ángulo les dio de 60 grados porque en realidad el ángulo que forma es un ángulo de 240 grados. Es importantísimo eso, chicos, porque lo que tiene la calculadora es que lleva, por ejemplo, cuando resolvés la tangente, te lleva todos los ángulos al primer y cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. A veces nos da positivo, a veces nos da negativo. Es importante que sepamos, ¿sí?, ubicar en dónde está nuestro número complejo para poder identificar fácilmente, ¿sí?, cuál va a ser la amplitud del ángulo que tenemos que usar. Acá, por ejemplo, ven, calcula el arco tangente, ¿sí? Voy a borrar todo esto y lo vamos a analizar desde acá. ¿Sí? Vamos a analizar desde este dibujo todas las formas que tenemos, ¿no? A nosotros nos está diciendo que el número complejo este que está dibujado acá tiene coordenada en A igual a -1 y en B igual a menos raíz de 3, y 6. Menos raíz de 3 por I. ¿Sí? O sea, acá no se ve exactamente menos raíz de 3, pero lo veo desde acá. Bien, entonces yo ahí ya tengo la forma binómica del número complejo. Bien, ahora lo voy a escribir en la forma cartesiana. -1, punto y coma, menos raíz de 3. Es la forma cartesiana. Ahora, si necesito buscar la forma polar o trigonométrica, necesito hallar el ángulo. Bien, entonces, hallar el ángulo y hallar el R este, que es el módulo del complejo. Entonces, para hallar el módulo del complejo, ¿sí?, pensemos que esto también forma un ángulo rectángulo, ¿sí? Y entonces, esta longitud, que es la hipotenusa, ¿sí?, esa longitud, que es la hipotenusa, el R, es la raíz cuadrada de uno de los catetos al cuadrado, menos raíz de 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pitágoras? ¿Se acuerdan que Pitágoras decía que si yo tenía un triángulo rectángulo, ¿sí?, la hipotenusa al cuadrado era igual a uno de los catetos por el otro cateto, la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, si yo quiero calcular la hipotenusa sola, pasará como raíz cuadrada. Y se le pone el módulo. ¿Por qué se le pone el módulo? Y porque en realidad es, digamos,
Matemáticamente hay que colocar el módulo para indicar qué es el valor positivo y negativo, pero para a nuestras cuentas, en realidad ya sabemos que va a ser un número positivo, porque estamos hablando de una longitud. Las longitudes no pueden ser nunca negativas. Bien, entonces R va a ser igual a la raíz cuadrada de, digamos, base negativa, exponente par, resultado positivo, y la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. Más base negativa, exponente par, resultado positivo, 1 al cuadrado, 1. O sea que R para nosotros va a valer 2, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Ya tenemos R. Ahora tenemos que calcular el ángulo. Y dijimos que el ángulo era el arco tangente de... no les dije cómo era la cuenta. Sí, el arco tangente del cateto, digamos, con respecto al ángulo que se forma, es el cateto opuesto, ¿sí? Para nosotros fíjense que el cateto al ángulo, a ver, el ángulo que tengo acá, el cateto opuesto, lo dije bien, a ver, cateto opuesto sobre cateto adyacente, sí, está bien. ¿Por qué lo hace así? Porque este es el ángulo que está tomando, ¿sí? Entonces el triángulo rectángulo, el ángulo que se forma es el cateto opuesto, que es el valor de B, que es este que está acá, menos raíz de 3, sobre 1. ¿Sí? Entonces acá tenemos que el ángulo es igual. El dibujo no lo toma negativo. A ver, no tengo la calculadora acá. Bueno. La raíz de 3 es, acá nos estaría dando menos raíz de 3, nos está dando menos. Déjenme ver, esperen un cachito que voy a poner. Voy a buscar la calculadora. Ya me di cuenta cuál era mi error. Se me borró todo por dejar de compartir. Bueno. Acá, ¿sí? Algo que no pusimos, ¿no? Que por eso me daba diferente a mí, es que el cateto opuesto, porque no se olviden que el triángulo que está tomando es este triángulo que está acá, ¿sí? Y si el ángulo es cateto opuesto, va a ser el valor de B, que es menos raíz de 3. Y el cateto adyacente va a ser este que está acá, que es menos 1. Entonces es menos por menos y por eso les da positivo. Cuando calcula el ángulo con el arco tangente, ¿sí? Lo hace con raíz de 3. El arco tangente de raíz de 3 es igual a 60 grados. Pero ojo, por eso es importante que nosotros veamos dónde está ubicado nuestro número complejo. ¿Sí? Nuestro número complejo está en el tercer cuadrante, o sea que para llegar al tercer cuadrante lo que hizo fue 180 grados más esos 60 grados que nos dio acá. Por eso el ángulo, ven que acá les dice, ¿sí? Por eso el ángulo que nos da es de 240 grados. Entonces dijimos, teníamos la forma binómica, menos 1 menos raíz de 3i. La forma cartesiana es menos 1 menos raíz de 3. La forma polar, la forma polar es 240, que es R, ¿se acuerdan que era R y el ángulo que formaba? La forma trigonométrica es 2 por el seno de 240 más el, perdón, me equivoqué, no es el seno. Ahí está, vamos a ponerlo bien. 2 por coseno de 240 más I por el seno de 240. Esa es la forma trigonométrica. Y en la forma exponencial es 2e a la 240i. Esa es la forma, son las tres formas que hay de expresar un número complejo. Bien, entonces ahora volvemos al otro apunte que estábamos viendo. Bien. En el otro apunte dice, algo importantísimo
que había leído por acá. Un número imaginario, bueno, un número imaginario, y dice, en la ingeniería eléctrica, ¿sí? De este tipo de números se llama un número imaginario, ¿sí? La raíz cuadrada de -1, y no usamos la i, usamos la letra j para hablar de la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque se puede confundir la i con la i de la intensidad, ¿no? De la corriente. Después habla de, dice, los números complejos representan puntos de un complejo de dos dimensiones, o planos, digamos dos planos, que hace referencia a dos ejes distintos. El eje horizontal se llama eje real, mientras que el eje vertical se llama eje imaginario. Las partes real e imaginaria del número complejo Z se abrevian como RE de Z y M de Z. Dice, los números complejos se componen de bienes, el componente activo, que es el componente real, ¿sí? A ver si me deja dibujar a lo que se refiere, ¿sí? Si nosotros tenemos un sistema de ejes, ¿sí? En la parte real, ¿sí? Está la parte activa, y en el eje Y está la parte reactiva. Es donde nosotros, digamos, cuando veníamos trabajando con monofásicas en continua, ¿sí? Solamente teníamos componentes activos, no teníamos componentes reactivos, ¿sí? En la continua teníamos las resistencias y nada más. Ahora, en alterna aparece en la parte inductiva, que es la L, y la parte capacitiva, que es la parte, ¿cómo era? Capacitiva era X, bueno, ya se las va a explicar el profesor y la van a ver, pero digo, para que vean, ¿no? Que las componentes activas eran las resistencias, y las inductivas o capacitivas, que es lo que ustedes van a ver en alterna, como en adelanto o en atraso, ¿sí? Cuando, digamos, los componentes activos, las tensiones y las corrientes, van a estar desfasadas unas con otras en alterna, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a ver. Pero bueno, me interesaba resaltar, digamos, esta parte, ¿sí? Que es algo, me parece súper importantísimo, es esta parte que habla acá, ¿no? Del componente activo y de los componentes reactivos, ¿sí? Que están en la parte imaginaria. Bien, ahora vamos a ver por qué surge todo esto, ¿no? ¿Por qué surge esto de utilizar los números complejos asociados a la corriente alterna? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas operaciones, fíjense que acá dice el vector de rotación del J operador, ¿sí? Es cómo se va comportando el J según cómo va rotando, ¿no? Si arranca desde acá, ¿sí? Y rotó, digamos, la velocidad angular, este omega, la velocidad con la que gira alrededor de este centro, esa es la velocidad, ¿sí? Bien. Esta velocidad a 90 grados, ¿sí? Se paró en el J positivo. Pensemos, digamos, que en un eje imaginario, ¿sí? Dijimos, en un eje imaginario de Z, de todas maneras, los que están por arriba del 0 son positivos, los que están por debajo de 0 son negativos, eso ya lo sabíamos. Bien, entonces si giró 90 grados, ¿sí? J a la 1 va a ser J positivo. Si giró 180 grados, ¿sí? Giró J al cuadrado, que es -1. O sea, son el vector rotación del operador J, ¿sí? Que es lo que nos va dando como resultado. Es los famosos I a la 0. Bueno, I a la 0 en realidad es justo exactamente la parte real. I a la 1 es 90 grados, giró 90 grados. I a la 2 giró 180 grados. I a la 3, que esto para nosotros va a ser -1, ¿sí?
O sea, esto que está acá, menos 1. Siempre pensando en los de módulo 1. Después I a la 3 es 270 grados, que giró, ¿sí? Y acá ya estamos hablando de menos I, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros podíamos, por ejemplo, reexpresar, no sé, una I elevada, bueno, acá yo les puse I y es J en realidad, ya sabemos que no podemos usar más la I. Si nosotros teníamos este a la 274, podíamos ver cuál era la base equivalente, cuál era el exponente equivalente en 274. ¿Y cómo lo hacíamos? Y lo hacíamos dividiendo por 4. Esto nos daba 6, 3, 4, 8, me sobran 2. Entonces, esto es I al cuadrado. Y esto era igual a menos 1, perdón. ¿Sí? O sea, bueno, eso es más o menos lo que está mostrando acá, las primeras 4 bases, ¿sí? Cómo giran. El resto de las bases, el resto, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, lo que sea, es porque ya hay un giro y empieza a girar de nuevo, ¿sí? Es la cantidad de vueltas que da. Bueno, eso es lo que muestra un poquito acá. Después dice, en ingeniería eléctrica hay diferentes maneras de representar un número complejo. Bueno, la forma rectangular es la binómica. Después te muestra, ¿no?, cómo se van expresando cada uno de los, lo que ya les dije. Entonces podemos tender este área, la definición de un número complejo. Bueno, ves, acá tiene la forma de expresión de los fasores, ¿sí? La forma de expresión de los fasores, que habla de... Bien. Dice, el diagrama de Argand, el eje horizontal representa los números reales positivos, todo a la derecha del eje imaginario vertical y todos los números reales negativos a la izquierda del eje imaginario vertical. Todos los números imaginarios positivos se representan por encima del eje horizontal, mientras que todos los números imaginarios negativos, bueno, te está mostrando esto, ¿no?, del sistema de ejes, cómo es positivo y negativo y todo eso, ¿no? Esto, ¿no? Lo que te está diciendo es, digamos, los que están acá, en el primer cuadrante, vamos a hacer esto. En el primer cuadrante tenemos los que son, digamos, la parte real positiva, la parte imaginaria positiva. En el segundo cuadrante tenemos parte real negativa, parte imaginaria positiva. En el tercer cuadrante tenemos, en el tercer cuadrante tenemos parte real negativa, parte imaginaria negativa, y en el cuarto cuadrante tenemos parte real positiva y parte imaginaria negativa. Eso es lo que te está diciendo acá, ¿sí? Y te está mostrando bueno, vamos a explicar esta, digamos, esta relación que existe con los fasoriales. Vamos a dibujar el sistema de ejes. ¿Sí? Ya sabíamos que esta era la parte imaginaria de Z, esta es la parte real de Z, ¿sí? Vamos a dibujar una circunferencia simplemente para observar esto que giran, ¿no? Los fasores giran constantemente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos 1, ¿sí? Siempre pensando, ¿no?, en una circunferencia de radio 1, es más 1, este es menos 1. Bien, entonces fíjense, exactamente acá en 0 grados, nuestro fasor, en 0 grados podemos dibujarlo así, y coincide con el de 360 grados. ¿Sí? Entonces, pensemos, el radio de este vector vale 1, ¿no? Porque sabemos que esto es, en realidad, bueno, la raíz cuadrada de la parte real 1 al cuadrado, la parte imaginaria vale 0,
¿sí? Entonces, en definitiva, esto vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe el fasor para 0 grados o para 360 grados? ¿Sí? Se escribe exactamente igual y es 1 porque es el radio, y acá se escribe el ángulo, que podemos poner 0 o podemos poner 360 grados. Y digamos, escrito como fasor, ¿sí? Recordemos que el fasor es R, fasor, el ángulo que forma, ¿sí? Entonces, es parecidísimo a la escritura polar, que nosotros la teníamos escrita de esta forma, ¿sí? Entonces, y sabíamos que esto hacía que nuestro número complejo sea igual a el valor, perdón, la parte R, cuando nosotros lo multipliquemos nos va a quedar la parte real más la parte imaginaria, en este caso, ¿sí? Que nos va a dar el ángulo. Bien, ahora vamos a ver qué sucede con el fasor que está acá. El fasor que está acá, ¿sí? También el radio nos va a seguir dando 1. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria, en este caso la parte real es la que vale 0, y la parte imaginaria es la que vale 1. Entonces todo esto nos va a seguir dando 1. Pero ahora, ¿sí? Como nuestro ángulo es de 90 grados, ¿sí? Es de 90 grados, entonces significa que es la parte imaginaria la que tiene componente, digamos, ¿no? La que tiene componente distinto de 0. Entonces es la parte real más la parte imaginaria, que es positiva, porque eso lo habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan que vimos que cuando giraba 90 grados, esto era igual a J? Cuando giraba 180 grados, esto era igual a menos 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Cuando era 270, esto nos daba menos J, y cuando era 360 nos daba 1. ¿Sí? Cuando nos daba 0 o 360, esto nos daba 1. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos. ¿Ven? El 1 ya nos lo dio, el 1. Perdón, el 1 iría acá. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa en esta parte de acá. ¿Sí? Ahora sabemos que nuestro número complejo, nuestro radio del número complejo sigue siendo 1, y nuestro ángulo es de 180 grados. Por lo tanto, a nosotros esto nos va a dar el número complejo 1 a 180 grados, ¿sí? Y esto va a ser igual a la parte real negativo y la parte imaginaria 0J. ¿Qué es esto? Bueno, está, no, lo puso al revés, ¿por qué? Lo puso como menos 90. ¿Por qué le puso menos 90? A ver, para. Estaba bien lo que estaba haciendo. Me asusté porque no seguía el orden que estaba haciendo yo. ¿Sí? Acá el que me confundió, digamos, bueno, hago los sistemas de los ejes, bueno, hago la circunferencia para que nos guiemos. Voy a cambiarle el nombre. Bien, entonces nos habíamos quedado, ¿no? Habíamos dicho, hasta ahora habíamos dicho que para 0 grados y 360 grados, ¿sí? El fasor se escribía como el módulo, en este caso porque todos valen 1, ¿sí? El módulo dividido, o sea, escrito de esta manera, que era lo mismo que 1, 360, y fíjense que dice más y menos, sí, porque si hablamos de más es porque gira en sentido antihorario, y si digo menos es porque gira en sentido horario, ¿sí? Tiene que ver con eso el más y el menos, pero que sigue dando lo mismo, ¿sí? Y entonces acá nos está diciendo que es, digamos, la parte real la que tiene componente distinta de 0, y la parte imaginaria tiene componente 0. En el caso de este 1 de acá, ¿sí? Ahora nuestro fasor
nuestro fasor tiene 90 grados, ¿sí? 90 grados, y para nosotros va a tener la componente real, va a ser igual a 0 va a ser la parte real, y la parte imaginaria va a ser J positivo. Cuando es 1 y el ángulo es menos 90 grados, ¿qué significa? Significa que giró en sentido horario, o sea que giró para este lado. Si giró en sentido, digamos, antihorario, si el fasor es negativo, digamos, ¿no? Entonces ahora nosotros vamos a tener que la parte real va a seguir siendo 0, pero la parte imaginaria ahora va a ser negativa. ¿Por qué? Porque giró en sentido antihorario. Y acá te lo muestran como, digamos, menos la raíz cuadrada de menos 1, que es menos j, ¿sí? Pero bueno, ustedes háganlo como les resulte más cómodo, ¿no? Yo también podría hacerme un dibujito y no pensar tanto en estas raíces. Bien, y después la otra es que piensa al fasor como, ¿sí? Que gira 180 grados, y entonces fíjense, si gira desde acá 180 grados, ¿sí? El fasor desde acá pasó a estar acá, en menos 1. ¿Sí? O sea que ese número complejo va a ser el que tiene la parte real negativa, la parte compleja vale 0, y el fasor de menos 180 grados, ¿sí? Sería que gira antihorario y tiene exactamente la misma forma. Menos 1 más 0j. ¿Sí? Bien. Eso es lo que explica un poco esta tablita que está acá. A mí esto, digamos, es como que me confunde un poquito. Pero bueno, si ustedes lo quieren mirar, lo miran, no hay problema. Bien. Bien, habla de la parte imaginaria que vale 0, qué sé yo, y acá empieza a hablar de la parte importante, que es la parte de las operaciones. ¿Sí? Acá tenemos dos números complejos, la suma, ¿sí? En la suma de números complejos, si tenemos un complejo más otro complejo, la forma de resolver es la parte real, se opera con la parte real, y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Es como cuando teníamos ecuaciones, ¿no? Juntábamos la parte que no tenían incógnita con la parte que no tenía incógnita, y la parte que tenía incógnita con la que tenía incógnita. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Se opera, digamos, si yo tengo A más BI más C más DI, ¿sí? Digamos, bueno, para operar va a ser A más C, por un lado, que es la parte real, más la parte de los coeficientes que corresponden al imaginario. Y en la parte de la resta se puede pensar también a la resta como la suma entre un número complejo y el opuesto del segundo número complejo. Se puede pensar así o se puede operar, ¿sí? Como ya veníamos trabajando, como mostrábamos acá, decimos, por ejemplo, que A más BI menos C más DI, esto va a ser igual, la parte real es la que se resta, más la resta de los coeficientes imaginarios, ¿sí? Es lo mismo. En la suma o la resta, ¿no? O sea, en la expresión binómica o rectangular se puede operar tranquilamente. Números complejos, bueno, dan algunos ejemplos. Creo que son iguales. ¿Cómo se ve cómo se ve la suma y la resta gráficamente, ¿sí? Como se asocia también al número complejo como un vector, ¿sí? Digamos que también se puede observar que si tengo un vector y tengo otro vector, ¿sí? Si yo quiero calcular cuál es la suma de estos dos vectores, puedo usar el método del paralelogramo, ¿sí? Que dice que trazo una paralela a este vector, trazo otra paralela a este vector, quedó horrible, bueno, no importa, trazo otra paralela al vector,
y, digamos, la diagonal que me queda formada es la suma, ¿sí? Y en el caso de la resta, en realidad no es la diagonal, sino, la diagonal opuesta, esa es la resta. ¿Sí? Lo que tengo que tener en cuenta en el caso de la resta es cuál va a ser mi primer vector y cuál va a ser mi segundo, porque ese va a ser el extremo de la... Digamos, en la suma se ve fácilmente porque parte desde el centro, ¿sí? Pero en el caso de la resta tengo que tener en cuenta quién es el primer vector que voy a poner en la operación y quién va a ser el segundo, para saber desde qué punto hasta qué punto va a ir ese cálculo, ¿sí? Esas son las operaciones. También, si no recuerdan operaciones con vectores, ponen suma y resta de vectores y lo van a recuperar. Ahora, en el caso de las multiplicaciones y las divisiones, primero vamos a hacer las multiplicaciones entre números complejos. ¿Sí? Por ejemplo, no voy a ir a genéricos, voy a ir a complejos. Los voy a poner en forma cartesiana. ¿Sí? Está ahí en forma cartesiana. Entonces, el número complejo va a ser este por este. No lo voy a poner en cartesiana. Z1 por Z2. ¿Sí? Z1 dijimos que era 2 más 3i, y Z2 va a ser 5 menos 2i. Bien, entonces aplico propiedad distributiva. 2 por 5, 10, después me queda 3 por 5i, me queda 15i, y después le toca el turno al 2 con el menos 2i, que es menos 4i, y 3i por menos 2i, esto es igual a menos, ¿no? Porque es más por menos menos, 3 por 2, 6, y por i al cuadrado. Esto es 10 más 15 menos 4i son 11i, menos 6 por, recordemos que i al cuadrado es lo mismo que menos 1, la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que esto es igual a menos 1. Así que se transforma en menos 1. 10 más 6 es 16, más 11i. Este es el resultado de la multiplicación. Esa es la multiplicación en complejos cuando está escrito en forma rectangular. En el caso de las divisiones, si tenemos Z1 dividido Z2, supongamos que esto es 2 más 3i, y esto es 5 menos i. Bien, se resuelve aplicando el conjugado. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que i es la raíz cuadrada de menos 1. Y cuando nosotros teníamos una raíz en el denominador, ¿sí? Aplicábamos el conjugado para racionalizar o eliminar esa raíz del denominador. Entonces, multiplicamos por el conjugado. ¿Quién era el conjugado? El conjugado de un número complejo es el mismo complejo, nada más que tiene distinto el segundo signo. ¿Por qué hacemos esto? Porque miren, si nosotros multiplicamos por el conjugado, ¿se acuerdan que había una... Serra me dijo, ¿se acuerdan que había un caso de factoreo que se llamaba diferencia de cuadrados, que decía que si teníamos una multiplicación entre dos números iguales que estaban separados, digamos, que uno era positivo y uno era negativo, esto nos daba como resultado una de las bases al cuadrado menos la otra base al cuadrado? Bueno, acá tenemos lo mismo, ¿ven? Tenemos la misma base que 5 al cuadrado menos la otra base que es i al cuadrado. Entonces ahí aparece ese cuadrado que nos va a eliminar la raíz. Y en el numerador nos va a quedar esa cuenta que está ahí, que es 2 por 5, 10, más 15i, más 2i, y por último es más 3 por i al cuadrado. ¿Sí? Apliqué la propiedad distributiva. 2 por 5, 3 por 5, y después 2 por i, 2 por i, y por último 3 por i. ¿Sí? La distributiva se puede usar de un montón de formas. ¿Sí? A veces me van a ver que la utilizo así, a veces la utilizo en orden. Bien, esto nos queda 10 más 17i
más 3 por i al cuadrado, que es menos 1, y en el denominador nos queda 25 menos i al cuadrado, que es menos 1. Esto es igual a 10 menos 3, que es 7, más 17i sobre 26. ¿Sí? Y esto, si quiero, yo lo puedo separar para que se vea claramente la parte real y la parte imaginaria de mi número complejo, ¿no? Este es A y este es B. ¿Sí? Así es como se resuelven las operaciones con números complejos. ¿Sí? Ahora, digamos, cuando queremos calcular raíces y potencias de números complejos, se utiliza, digamos, primero que el número complejo tiene que estar escrito en forma polar o en forma trigonométrica, y se utiliza la fórmula de Moivre, que ustedes, por suerte, no lo necesitan acá, no lo necesitan para electrotecnia, pero si llegan a querer saber cómo se calculan las raíces o potencias enésimas de un número complejo, me avisan y les muestro el videito, que hay un videito muy fácil que grabamos para álgebra. ¿Sí? Bien, esta es digamos, los conjugados de los complejos. Recuerden que si yo tengo un número complejo z igual a a más b por i, el conjugado, que se escribe así con una rayita arriba, es el mismo, pero que tiene opuesta la parte imaginaria. Entonces, fíjense la forma de escritura que tiene, ¿sí? Con respecto al eje real, ¿sí? Tiene una apertura de ángulo cuyo, digamos, el mismo, con la misma amplitud, pero opuesta, ¿sí? Es la otra amplitud del ángulo que va a tener, digamos, que queda como en forma espejada con respecto o simétrico con respecto al eje real. Bueno, bien, entonces acá nos mostraba cómo es el gráfico de un número complejo conjugado, ¿sí? Cómo queda simétrico con respecto al eje real, ¿sí? Bien, ¿por qué es así? Porque no se olviden que nosotros tenemos, ¿sí? Que lo que cambia de signo es digamos, esta distancia que hay con respecto al eje vertical, perdón. Bien, vamos a continuar. Después dice los números complejos usando la forma polar, ¿sí? La forma de representación del número complejo en forma polar, habla de que, digamos, el número complejo es igual a R. Acá aparece la A, pero fíjense que sigue siendo el módulo del complejo o el radio, ¿sí? Y, digamos, es que se parece muchísimo la forma polar a la forma del fasor, ¿sí? O sea, la forma polar se puede escribir así, o se puede escribir así, también, ¿sí? Es lo mismo. Y que usa, ¿no? La parte real del número, ¿sí? Del número complejo, y esta es la parte imaginaria del número complejo, y usa el J, ¿no? Y el ángulo que forma el número complejo. Entonces acá, más abajo, ¿sí? Nos muestra cómo calcula, digamos, esa longitud de A, y cómo se puede reescribir, ¿sí? Esas componentes, cómo se pueden escribir con respecto al ángulo que forman. Dijimos que este era X, dijimos que este era JI, entonces te dice, ¿ves? Que si vos tenés, o sea, se puede escribir en coordenadas polares, ¿sí? Que la X es igual al número, digamos, al valor de A, por el coseno del ángulo que forma la figura, ¿sí? Que esto en realidad tiene que ver con el coseno
¿no? O sea, nosotros sabemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces podemos cambiar, ¿sí? Esto de, la hipotenusa vale A para nosotros, ¿sí? El cateto adyacente es X, entonces A por el coseno del ángulo es la componente en X, y también sabemos que el seno del ángulo es igual a el cateto opuesto sobre hipotenusa, y ahora vamos a traducir, ¿sí? El seno del ángulo va a ser igual, el cateto opuesto es el JI sobre la hipotenusa, que es A. Entonces, sabemos que acá directamente, en realidad te pone JI, nosotros podemos poner directamente I, porque sabemos que se refiere al eje imaginario, ¿no? Se corresponde. Entonces de acá sabemos que A por el seno del ángulo es igual a la componente en I. Por lo tanto, si yo tengo un número, un punto escrito en coordenadas X, Y, en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares va a ser la componente en X. Chicos, la coordenada en Y, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser igual a A por el coseno del ángulo, punto y coma, el seno del ángulo. Esas son las coordenadas polares de un número. Y bueno, y acá también, ¿no? Digamos, esas cuestiones que habíamos deducido, de dónde salen, ¿no? O sea, cómo se reescribe de coordenadas cartesianas a coordenadas polares un número complejo, ¿sí? En realidad las coordenadas de un punto cualquiera en el espacio, ¿no? En el espacio no, bueno, si fuese en el espacio tendríamos una variable más, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando en el plano. Y también esto de que para calcular el ángulo tenemos que usar el arco tangente de, nosotros habíamos dicho, ¿no? Si nosotros tenemos el número complejo así, este es X, este es Y, ¿sí? El opuesto es Y sobre el adyacente, que es X. ¿Sí? Eso es lo que muestran acá, que también se puede escribir como tangente a la -1, porque de hecho cuando lo ponemos en la calculadora lo ponemos así, shift tangente a la -1. Bien, esa es, digamos, la forma de escribir también para pasar de una forma cartesiana a una escritura polar. ¿Sí? La conversión entre la forma rectangular y polar, ya se las mostré, ¿sí? Y entonces ahora, ¿sí? Si nosotros tenemos escrito un número en forma polar o en forma de fasor, ¿cómo pasamos a la forma trigonométrica? Y bueno, nosotros sabemos que esto es 6 por el coseno de 30 más I, o J, por el seno de 30. ¿Sí? Esto es 6 por el coseno de 30, que es 0,86, que es periódico, no importa, más J por el seno de 30, que es 0,5. Entonces esto te da como resultado esa multiplicación, digamos, este por este, más 3J. ¿Sí? Este es el número complejo escrito en forma rectangular o binómica. ¿Sí? Cómo se hace ese pasaje, ¿no? O sea que es importante que entendamos, ¿no? Que cuando nosotros tenemos esto y escrito como un fasor, lo que estamos teniendo escrito en realidad es el R, que es igual a 6, y el ángulo, que es igual a 30 grados. Entonces, Z va a ser igual a R por el coseno del ángulo más I por el seno del ángulo. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Después dice cómo convertir de la forma rectangular a la forma... ¿cómo se convierte de la forma rectangular? O sea, si tenemos el número complejo como un número binómico, ¿cómo lo transformamos a la forma polar? ¿Sí? Esta vamos a ponerla a la forma rectangular y nos pide que Z esté escrito en forma polar, o sea, como R y el ángulo.
¿sí? Esta es la forma polar. O como el fasor. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos R y necesitamos el ángulo. Para encontrar R necesitamos la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y para el ángulo necesitamos el arco tangente de B sobre A. O sea que si conocemos A y B en el número complejo podemos encontrar los otros dos. Si mi número complejo era 5.2, bueno, justo no es el más conveniente de todos, pero bueno, cualquiera sea el ejemplo que tomemos, ¿sí? Estas son las fórmulas que necesitamos para poder encontrar y pasar de una forma a otra, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo cualquiera, el que teníamos anteriormente, que sabíamos que z era igual a -1 menos raíz de 3 por i. Entonces, sabemos que r va a ser igual a la raíz cuadrada de -1 al cuadrado más menos raíz de 3 al cuadrado. Todo esto nos da 2, y en el ángulo nos queda el arco tangente de menos raíz de 3 sobre -1, o sea que el ángulo es igual a 60 grados, pero como sabemos que tanto la parte real como la parte imaginaria, la parte real negativa, la parte imaginaria negativa, ¿se acuerdan que nosotros sabíamos que el único cuadrante que tenía negativo negativo era el tercer cuadrante? Significa que nuestro número complejo va a estar, ¿sí?, en el tercer cuadrante a 60 grados. Entonces el ángulo real van a ser los 180 más esos 60 grados. Entonces, tu número complejo de escritura -1 menos raíz de 3 por i, ¿sí?, en polar o trigonométrica va a ser igual a 2 fasor 240 grados. Esa es la forma para pasar de uno al otro. Después, forma polar o multiplicación. Bueno, ahí está, importantísimo, y yo creo que todo esto es para llegar a esta parte, ¿sí? Para hacer sumas o restas, ¿sí?, de números complejos, conocemos multiplicaciones, divisiones, conocemos cuando tenemos la parte, cuando los tenemos expresados en forma rectangular, los vimos, ¿sí? Pero cuando los tenemos escritos en forma de fasor, no es tan simple la operación. En realidad es más simple la operación si lo tenemos en forma polar o de fasor, que si lo tenemos en forma rectangular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la multiplicación entre dos números complejos en forma polar es el producto, acá te dice A, pero nosotros ya sabemos que es R, ¿sí? R por 1 por R2, y en el fasor, en el ángulo, va a ir la suma de los ángulos de cada uno de esos fasores o de esos números complejos, ¿sí? Esto es en el caso de la multiplicación. Y en el caso de la división, es R1, ¿para que vamos a bajar? Así se ve mejor. Acá. Es R1 dividido R2, y acá vas a tener este menos este. ¿Sí? O sea, la resta. En el caso de la multiplicación se suman, en el caso de la división se restan. ¿Sí? Entonces, eso está bueno porque es más simple encontrar el resultado cuando tenemos los números escritos en forma polar. ¿Sí? Y bueno, los fasores usan la escritura en forma polar más simplemente. Bueno, en la forma exponencial mucho no se usa, así que no vamos a entrar. Si llegan a necesitar lo vemos, pero no lo van a necesitar, así que lo dejamos ahí.